¿Lo tiene? Mateo capítulo 13, vamos a leer dos versículos, el número 20 y el 21. Leámoslo juntos. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias Señor, gracias una vez más. Gracias Señor por este día, gracias Señor por la lluvia y el clima tan agradable Señor. Gracias por tenernos aquí en su casa de oración. No hay mejor forma Señor de terminar este día Señor que aquí, en el que podemos tener comunión unos con otros y podemos gozarnos y podemos alabarle Señor, podemos glorificar su nombre. Y en el que también podemos escuchar, Señor, el consejo de su palabra. Padre Santo, le pido que perdone nuestras faltas y todo pecado, y nos ayude, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, que nos ayude cada día, Señor, a ir mejorando, a tener, Señor, más conciencia de sí mismos, y de aquello, Señor, que nos afecta, para que podamos, Señor, mejorar y no pecar, Señor, contra ti. Dios bendiga su palabra en cada vida y en cada corazón, y sea su Santo Espíritu, Señor, ministrándonos a todos, Señor, como a mí también, a mis hermanos. Todo se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos el martes anterior, el martes pasado, y este será nuestro segundo tema: echando raíces para dar frutos. Si recuerdan, el martes anterior estuvimos viendo sobre entendiendo para dar frutos, y estamos basándonos en esta parábola del sembrador, encontrando su interpretación y dando también unas aplicaciones prácticas, ¿verdad?, para la vida cristiana. Bien, hermanos, analicemos entonces nuestro texto y recordemos el escenario que tenemos. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte cayó junto al camino. La primera parte cayó junto al camino. Eso lo estuvimos viendo el martes anterior. Sigue diciendo, ¿verdad?, ahí en la lectura, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Ok? Imaginemos entonces, hermanos, la escena donde la semilla cae en pedregales. No hay mucha tierra allí, solo la que se puede encontrar en la superficie de aquella piedra. Pero dice que aquella semilla logró brotar en esa superficie con aquella pequeña cantidad de tierra. Germinó, brotó, salió, ¿verdad?, ahí el renuevo, pero no logró dar fruto. Esta semilla logró avanzar un poquito más que la anterior. Recuerdan que la anterior no hubo fruto alguno, para nada. Esta logró brotar, pero tampoco dio fruto, porque dice que se secó. Ahora, a diferencia, ¿verdad?, haciendo un contraste entre la anterior y la que ahora estamos tratando, la que cayó junto al camino no pegó, no brotó, no pudo dar fruto en aquel corazón porque no entendió la palabra de Dios. Aquel hombre no pudo ver su pecado, no pudo ver sus consecuencias, pues estaba cegado. Dice la Biblia que los incrédulos están cegados
y el enemigo, ¿verdad? Satanás es el que ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio y así no puedan creer y no puedan ser salvos. Y también fue impedido por el malo también. Ahora, esta que logró brotar por el poquito de tierra que había en la superficie. Pero, ¿cuál es el gran problema aquí? El gran problema es que no pudo dar fruto porque, dice el texto, no tenía raíz en sí misma. No tenía raíz en sí misma. Lo del sol lo vamos a ver posteriormente, pero podemos ver acá dos problemas con esta semilla. Aunque brotó, no pudo crecer, no pudo dar fruto porque no tenía raíz en sí misma. Y una vez expuesta, dice que el sol la quemó. La semilla que junto al camino, la que cayó junto al camino no tuvo ningún efecto. Esta, la que cayó en pedregales, al menos tuvo dos. Dice que al momento fue recibida con gozo y tuvo un crecimiento prematuro. Verso 20, ahí siempre en el capítulo 13 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo. Versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Hermanos, la predicación de la palabra de Dios, siempre y cuando se predique con fidelidad y para la gloria de Dios, dará resultados. Siempre va a dar resultados cuando lleva esos dos fines, cuando es predicada con fidelidad, verdad, y es para la gloria de Dios. Y en los receptores, los que la oyen y escuchan, también habrá efectos. Ustedes, yo y cada persona, ¿verdad?, que escucha la palabra de Dios, habrán efectos, darán buenos resultados cuando hay frutos. Pero podemos decir que habrán malos resultados cuando no dan frutos. Aún cuando, como en este caso, reciban la palabra con gozo al instante, pero hasta ahí nomás. Después de que la recibieron con gozo, no hubo fruto, solamente la recibieron con gozo. Y ahí está el versículo 20, y al momento la recibe con gozo. Cuando las personas son expuestas a la palabra de Dios, ya sea cuando vienen a la iglesia o más bien cuando son traídos a la iglesia, o en una predicación pública como en las campañas evangelísticas o en el evangelismo personal, ¿verdad?, uno a uno, que es más privado, pues hay diferentes resultados, diferentes tipos de receptores, diferentes formas de que aperciben, ¿verdad?, la palabra. Pues a algunos no les importa, otros la oyen, no la entienden, otros solo están ahí calladitos esperando a que terminen para que ya se vaya, para que ya pasen. Otros quizás la reciben al momento con gozo y le dicen, qué bueno hermano, yo recibo la palabra, todo el que viene yo lo escucho y es bueno escuchar la palabra de Dios, esto y lo otro. Pero le gustó la predicación, le gustó lo que dijo el predicador, le gustó cómo lo dijo, le gustó lo que dijo, quizás le gustó el ambiente, las personas, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Respondió al llamado, a la invitación? ¿Qué pasa cuando termina el servicio? Muy bonito el culto, sí, la palabra de Dios, poderosa y todo, pero ¿produjo frutos en esa vida? ¿Será que lo volvamos a ver a la siguiente vez? ¿O solo vino ese momento y ya? Entonces podemos ver de que hay diferentes tipos de receptores en cuanto a la palabra de Dios. Y en el caso que estamos hoy tratando, dice que al instante la recibe con gozo. La recibe con gozo. Hermanos, y realmente así pasa, ¿verdad? Hay muchos incrédulos que sí, todo bonito, pero hasta ahí nomás. No quieren hacer compromiso, no quieren ir más allá. Y realmente unos, porque no pueden, ¿verdad? Otros solamente porque están
pasando el tiempo. Y podemos entenderlo eso de un incrédulo. Pero la pregunta es, ¿pasa esto también en los cristianos? De que reciben la palabra de Dios al instante con gozo, pero después son sin frutos. Usted puede responderse a sí mismo. Vienen al culto y se predica la palabra de Dios. Al momento la recibe con gozo, pero después ¿qué pasa? ¿La predicación produjo frutos en su vida esa noche o ese momento cuando la escuchó? Cuando lee la Biblia, ¿hay frutos? ¿Es realmente, hermano, usted edificado en la palabra de Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Seré yo? ¿Será usted? ¿Es el predicador? ¿O es la misma palabra de Dios? ¿O es Dios? ¿Cuál es el problema? Porque sabemos de que hay quienes sí dan resultados, donde hay frutos, pero hay también quienes no hay fruto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Podemos decir que el gran problema es porque no hay raíces. No hay frutos porque no hay raíces. Así como esa semilla que logró brotar, pero no pudo permanecer porque no tenía raíces, y para rematar el sol la quemó. Así también todo cristiano que no tiene raíces firmes en fe y convicción en su vida cristiana no puede crecer ni permanecer ante los ataques del enemigo. Una vez, hermanos, identificado el problema, es menester resolverlo lo inmediato. Para dar frutos es necesario permanecer. Y para permanecer es necesario echar raíces. Debemos tener firmes cimientos si queremos permanecer y triunfar ante los ataques del mundo y las maquinaciones de Satanás. Hermanos, recordemos que estamos en el campo de batalla. Es como un ring de boxeo. Este mundo no es un parque de diversiones en el que los cristianos pueden andar tranquilamente a la luz del día. Hay amenazas constantes, hay ataques directos, hay, hermanos, tentaciones y muchos problemas que se van a sobrevenir. Todo por ser cristiano. Todo porque un día Dios le llamó, todo porque un día Dios le salvó. Recordemos, hermanos, debemos estar sabidos, tenerlo muy presente de que no somos los favoritos de este mundo, de que van a preferir a mucha gente y lo malo que peor, maleta, más que nosotros, antes que a nosotros, por el simple hecho de no ser como ellos. Entonces, podemos decir de que estas semillas que cayeron en los pedregales no dio frutos porque no había raíces, porque no tuvo raíces, no pudo dar. Preguntémonos entonces ahora, en primer lugar, hermanos, ¿cómo echar raíces? ¿Cómo echar raíces? Y ese es nuestro tema, echando raíces para dar frutos. Recuerde, un árbol, una planta, no puede dar frutos, no puede crecer, no puede desarrollarse fuera de la tierra, fuera de estar sembrado, arraigado, cimentado en el lugar correcto, en la tierra. ¿Cómo echamos raíces? En primer lugar, hermanos, debemos decir de que debes haber tenido un nuevo nacimiento. Y esta es la base para, primeramente, echar raíces. Estamos hablando en la vida cristiana. Debes haber nacido de nuevo. La base y el fundamento de la vida cristiana, hermanos, es la gracia de Dios. La base y el fundamento de la vida cristiana es la base, es la gracia de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. Santiago 1:17. ¿Por qué esa semilla no pudo dar fruto? Porque cayó en pedregales, cayó en aquello que era duro. Aquellas débiles y pequeñas raíces no pudieron penetrar la roca, no pudieron penetrar aquella piedra. Por tanto, no pudo cimentarse, no pudo arraigarse. Y eso hizo que no pudiera crecer. Cuando vino el sol, rápidamente se quemó. Así pasa con los incrédulos, tienen un corazón tan duro que no les entra ni siquiera a veces la palabra de Dios. Su rebeldía es tanta que se aferran a su pecado y no quieren saber nada de Dios. En cuanto a la salvación, hermanos, sabemos que la palabra de Dios es eficaz cuando primeramente el Espíritu Santo obra en aquella persona. Cuando el Espíritu Santo obra en aquella persona. Recordemos el caso de Lidia allá en Hechos 16, el apóstol Pablo está predicando, muchos están escuchando, pero ¿por qué no todos responden de la misma manera? Todos están escuchando el mismo mensaje de la palabra de Dios. Quizás unos están prestando atención, quizás unos están escuchando, sí, a lo que se dice, pero no hay fruto, quedaron sin fruto. Si no es porque primeramente Dios y el Espíritu Santo obren en aquella persona, transformando y cambiando aquel corazón duro y de piedra en un corazón vivo, un corazón de carne. Es hasta entonces cuando la palabra de Dios es recibida, es entendida y es provechosa en aquella vida, pues aquel pecador es convencido de su pecado. Recuerde, ese es el ministerio del Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia y de juicio. De los incrédulos es normal, sabemos su condición. Antes éramos así, ahora por la gracia de Dios hemos sido cambiados, hemos sido transformados. Ya nuestro corazón ha sido cambiado, un corazón sensible, y ahora es sensible a las cosas de Dios. Ahora ahora reacciona a las cosas de Dios. Antes no, antes nos pueden decir, vamos a la iglesia, lee la Biblia, busca de Dios y nada. No produce ningún efecto a nosotros, no había ningún deseo, no había nada que nos moviera a buscar a Dios. Antes bien, solamente había rechazo hacia Dios. Y es lógico porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Pero preguntémonos, ¿hay cristianos con corazones duros? ¿Hay cristianos con corazones duros? Yo digo que sí. Pero tienen que ser temporales. Temporales me refiero a tiempo, de que puede que pasen un tiempo siendo así. No pueden tener un corazón duro permanentemente, de lo contrario, no creo que hayan sido salvos. Hay cristianos que no cambian después del mensaje de la predicación, hay cristianos que no dan frutos, pero no pueden estar así por siempre. Recordemos, hermanos, que el dar frutos es cosa de naturaleza. Lo hemos estudiado anteriormente. No puede el buen árbol dar malos frutos y no puede el árbol malo dar buenos frutos también. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Uno que es creyente se va a conocer, aun cuando no hable, se va a conocer por su comportamiento, por su forma de ser, por su forma aún de vestir y su conducta ante los demás. Y así también lo mismo, una persona que no es incrédula podrá ser muy moral, muy respetuoso, muy refinado, muy educado, pero el problema es que no ha nacido de nuevo. Ese es el verdadero problema. Y esa es la raíz por la que primeramente, ¿verdad?, no hay una nueva vida y por lo tanto no puede haber tampoco un crecimiento. Entonces, ¿cómo echar raíces? Primero debes haber nacido de nuevo. ¿Usted ya ha nacido de nuevo? ¿Recuerdan a Nicodemo? Nicodemo era un hombre principal entre los judíos. Nicodemo era un intérprete de la ley. Jesús le dijo, era un maestro de Israel. Mas sin embargo no había nacido de nuevo.
El problema de Nicodemo no era la tanta Biblia que sabía, no era la religiosidad que había en él. Mire cómo prácticamente estaba engañado a sí mismo, creyendo de que porque iba a la iglesia, creyendo porque leía la Biblia o porque era miembro de una iglesia, era salvo. Pero una vez que vino con Jesús, Jesús le muestra la verdad. Sí, está bien, vas a la iglesia, puede que leas la Biblia, eres buena persona, eres miembro de una iglesia, quizás eres de padre cristiano, hijo de pastor, de diácono, de líder, etc. Está bien, pero la pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Esa es la pregunta. No que si vas a la iglesia, no que si crees en Dios. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? Entonces, esa es la base y el fundamento, la gracia de Dios en la vida de una persona. ¿Cómo echamos raíces? Esa es la base, primero haber nacido de nuevo. Segundo, debes tener una comunión constante con Dios. Debes tener una comunión constante con Dios. Mire, y aquí tenemos una base bíblica también. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. En Jesucristo fuimos aceptos en el amado, ¿verdad? Y eso el pastor lo va a hablar próximamente. Pero todo es en Jesucristo y a través de Él. Hermanos, no fuimos llamados para estar ocupando un lugar simplemente en la banca, no fuimos llamados solamente para llenar la lista de membresía de una iglesia. Si usted ha sido salvo, fue llamado para estar en comunión con su Salvador. Y al estar en comunión con su Salvador va a estar ejercitado en la fe y en lo que debe hacer para la gloria de Dios. Una relación, hermanos, no se alimenta una vez por allá, es diario, es a cada momento, es a cada instante. No hay comunión si no se está presente. No hay comunión si no se ora. No hay comunión con Dios si no se lee la Biblia. No hay comunión si no se congrega. No hay comunión sin un deseo y una necesidad. El salmista repetidas veces, él decía, y para muestra un botón, allá Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que no quieren nada con Él. No, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. También el proverbista dijo en 3:32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mas su comunión íntima es con los justos. Hermanos, pareciera ligero y sencillo decir solamente el tener comunión con Dios. Hermanos, pero esto no era posible, esto era una imposibilidad sin la gracia de Dios, de que pecadores tuviesen comunión con Dios. Y usted puede leer en las páginas del Antiguo Testamento cómo aquel pueblo, conociéndose a sí mismo, decía no, y le decía a Moisés, mejor habla tú con él. No queremos ni siquiera escuchar su voz, no queremos ni siquiera acercarnos y ver aquella escena de las nubes y truenos y relámpagos y el poder de la voz de Dios. Aquellos no querían tener comunión. Nos basta con que nos diga qué hacer y ya. Pero hermanos, antes no era posible eso. Ahora a través de Jesucristo y por la gracia de Dios es que podemos tener comunión con Dios. Porque antes ni siquiera queríamos esa comunión con Dios. Y lastimosamente, hermanos, hay quienes se dan el lujo de despreciar esa comunión. Esa comunión, hermanos, a la cual fue llamado, si es salvo, y la cual costó sangre. No fue tan sencillo. Dice un predicador, la cruz es el grito de Dios al mundo para decirte de que no puedes salvarte a ti mismo. Y esa cruz
representa la gran severidad de nuestro pecado, la gran severidad de que no había otra manera más que el propio Hijo de Dios diera su vida a cambio de nosotros, a cambio de que Él nos redimiera. Y por ese sacrificio, por ese pacto eterno de redención, es que hoy estamos aquí. No hay otra manera, no es por ser bueno, nadie lo es. Pero esa comunión, hermanos, es con Dios. La comunión es con Dios y la iglesia, en la iglesia. El que no está aquí, hermanos, pues no está teniendo comunión con nosotros. Así de simple. El que no está aquí no está teniendo comunión con nosotros. No se puede tener comunión virtualmente. Así no es el modelo de Dios. Hermanos, este ataque de la pandemia y las enfermedades fue en muchas congregaciones un tiro certero en el cual vino a debilitar las iglesias. Y en el que, dejando de confiar en Dios, se fueron por el camino fácil. A través del internet, a través de grupos, a través de videoconferencias, videos en línea. Allí se conformaron. Y tal vez por las leyes del país. Mas hay quienes no se conformaron ni siquiera a eso, sino que siguieron congregándose, siguieron el modelo de Dios y siguieron teniendo comunión con Dios en la iglesia y para la iglesia, unos con otros. ¿Cómo tenían comunión los primeros cristianos? ¿Cómo era la comunión de los primeros cristianos? Con Dios, entre ellos mismos. Hechos 2:42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, qué importante es esa comunión con Dios. Si no hay esa comunión, hermanos, no hay vida. Moisés dijo, no nos saques si tu presencia no ha de ir con nosotros. Tan importante era la presencia de Dios en su vida, que Moisés entonces podía confiar en poder salir, en poder vencer, en poder regresar. Así, hermano, debiera ser importante en nosotros esa comunión con Dios, que no debiéramos salir de nuestros hogares sin antes haber doblado rodillas y haber venido ante la presencia de nuestro Dios. Mire, si todo está hecho por el sacrificio de Cristo, por su cuerpo, nos fue abierto un camino vivo y directo hacia Él. Antes había intercesores, antes había los sacerdotes, el líder hablaba a Dios y luego daba la respuesta al pueblo. Ahora no, ahora el cristiano puede ir directamente ante Dios, como dice Hebreos 4. Puede ir ante el trono de la gracia y tenemos, hermanos, allí una tierna invitación de parte de Dios a venir a mí. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Estoy seguro de que si viviéramos en esa constante comunión, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Dijimos, cómo echar raíces. Primeramente, la base es haber nacido de nuevo. Luego, debemos tener comunión, una comunión constante con Dios. Tercero, se requiere disciplina. ¿Qué es ser disciplinado? Es ser ordenado, es tener claro qué cosas son prioridad y una necesidad y qué cosas son secundarias. El ser constante en aquello, es ser constante en aquello que debes hacer, que sabes que tienes que hacer. Ser disciplinado es ser constante en el ejercicio de hacer algo. Hermanos, sabemos como cristianos, tenemos que orar, tenemos que leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. Tenemos que congregarnos, sabemos esas cosas.
pero no somos disciplinados porque muchas veces no las cumplimos al pie de la letra, no las cumplimos tal cual Dios las manda en su palabra. Ser disciplinado en un mundo que cambia constantemente para mal y avanza rápidamente hacia su fin no es fácil, pero tampoco es imposible. Debemos anteponernos ante las distracciones de este mundo. ¿Y cómo lo lograremos? Simplemente, y no hay manera, ¿verdad? No hay otra manera, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y buscando las cosas de arriba, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, 1 y 2. ¿Cómo lo podemos lograr, hermanos? ¿Cómo podemos ser disciplinados en este mundo? En este mundo lleno de tantas ocupaciones. ¿Cuántas veces hemos dicho que el día trajera más horas? Porque no nos alcanza las 24 que hay. Y más por los que duermen más de 8 horas. Los que se rieron. Pero es cierto, hermanos, muchas veces decimos eso. Quisiéramos que el día trajera más horas. Pero realmente esa no es la solución, que trajera 30, 40 horas. Sería más agotador, tendríamos que dormir más entre tiempo. Y al final no hacemos nada. Si no, como dice la Biblia, si no somos fieles en lo poco, tampoco lo seremos en lo mucho. Hermano, pero debemos aprender a ser disciplinados en las cosas de Dios, a hacerlas. Hermanos, debemos leer la palabra de Dios, aun cuando no tenga ánimo, aun cuando no quiera. Debemos venir, congregarnos y debemos exponernos a la palabra de Dios, aun cuando no queramos, aun cuando no lo sintamos. Y es porque no es cosa de sentir si quiero, si no quiero. Realmente es una necesidad. Dice el pastor Denis, el niño hace lo que quiere, pero el adulto hace lo que debe. El adulto hace lo que debe, lo que tiene que hacer, lo que sabe que tiene que hacer y que es su responsabilidad. Daniel es un buen ejemplo de disciplina. Él oraba 3 veces al día. Y no solamente cuando iba bien, cuando todo está tranquilo y en paz, lo hizo también aún cuando su propia vida estuvo en peligro, cuando aquellos malvados envolvieron al rey y lo hicieron que firmara un edicto en el cual en el espacio de 30 días cualquiera que rindiera culto o hiciera petición a Dios fuera de él o fuera de sus dioses, fuera muerto. Pero dice que Daniel se iba a su recámara con la ventana en dirección hacia Jerusalén y oraba siempre 3 veces al día como lo solía hacer. Él fue disciplinado no solamente cuando se pueda, cuando tenga el tiempo, cuando se pueda, no. Disciplinado es aquel que lo hace cuando se debe de hacer, cuando sabe que hay que hacerlo, cuando es el momento de hacerlo. Le pregunto, ¿cuándo es el momento de buscar a Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de la oración? Orar en todo momento. Orar en todo momento, en todo lugar. Pero nuestro ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, que cada día tenía comunión con su Padre Celestial y fue disciplinado en su misión hasta el final, cumpliendo fielmente la voluntad de Dios. A pesar de las tentaciones, a pesar de los celos de aquellos líderes religiosos que lo querían matar, a pesar de las traiciones, a pesar de los ataques, a pesar de todos aquellos que querían acallarlo, a pesar de aquellos que querían encontrarle algún mal en su boca, en su palabra. Mas sin embargo, él fue fiel, él fue disciplinado. Hermano, y es que, bueno, un deportista, ¿verdad? Hablando de un deportista, sabe la necesidad y la importancia de la disciplina. Que si deja de hacer ejercicio,
que si no se levanta temprano para hacer ejercicio, si no tiene una alimentación, una dieta adecuada, pues no va a rendir en el momento de la prueba, no va a poder dar el 100%. ¿Cuánto más, hermanos, en la vida espiritual? Que tenemos tanta necesidad de Dios y tenemos tantos enemigos. Hermanos, la disciplina va en contra de la inconstancia. Alguien que es inconstante simplemente no es disciplinado. Bien dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien así de doble ánimo, inconstante, no va a poder crecer, no va a poder avanzar en su vida cristiana, no va a poder disfrutar de la vida cristiana, no le va a dar placer. Y por eso es que muchos no han avanzado una cuarta cuando ya se aburrieron, cuando ya no le hallaron sentido a la vida, cuando es lo mismo que la otra iglesia, lo mismo que los demás, ve a aquel, estuvo en iglesia y ve ahora. No, para ser así como él, mejor no. Y esto ha venido a ser, hermanos, un mal testimonio entre la comunidad cristiana. Debemos por eso ser hombres y mujeres fieles de Dios, hermanos, que se paren por Dios y podamos ser fieles y constantes a Dios. Recuerden que hay una nube de testigos viéndonos, esperando a ver el más mínimo error en nosotros. Pero aún cuando fallemos, hermanos, aún cuando caigamos, podemos tener la confianza en Dios de levantarnos y seguir adelante. Esa es la ventaja que tiene el cristiano. Tiene a su abogado quien lo defienda, tiene quien le sostenga, tiene un consolador que le va a ayudar en esos momentos cuando más lo necesite. Pero debemos ser constantes, debemos ser disciplinados, hermanos, en esta vida, en esta carrera cristiana que tenemos por delante. ¿Cómo echar raíces? La base es habiendo nacido de nuevo. ¿Cómo echar raíces? Debemos tener una comunión constante con Dios. En la oración, en la lectura, en el congregarnos, en ejercitarnos en la predicación de la palabra, en el evangelismo, sirviendo en la iglesia y para la iglesia. Por lo menos esos tres aspectos de cómo podemos echar raíces firmes que las necesitamos para permanecer en Dios. En segundo lugar, miremos, una vez teniendo raíces y haciendo raíces en nuestra vida, los beneficios que vamos a obtener, beneficios de tener raíces. Hermanos, cuando se tiene raíces y aquella planta empieza a echar sus raíces, empieza a crecer. Porque ahora sí tiene de dónde sostenerse, tiene de dónde agarrarse. Va a poder tener un crecimiento espiritual. Hermanos, cuando Dios nos salva, cuando nacemos de nuevo, venimos a ser como bebés espiritual, en el que poco a poco, día a día, vamos creciendo. Necesitamos el alimento que es la palabra de Dios, necesitamos instrucción, necesitamos consejo. Pero ahí vamos, día a día, creciendo, aprendiendo. Hermanos, ¿quién quiere de ustedes que sus hijos se queden enanos, sin crecer? Tal vez alguna madre diga, sí, porque sí son bonitos y no gastan y muchas cosas. Pero yo creo de que el propósito es ver a sus hijos crecidos, es ver a sus hijos coronar alguna carrera, es ver a sus hijos que también ellos terminen su carrera. Y quizás muchos quieren conocer a sus nietos y es parte de la vida. Pero yo creo que nadie quiere que sus hijos se estanquen, de que queden allí, sino que crezcan y que crezcan. Esa es la idea, ese es el objetivo, crecer y crecer. Pero no podemos crecer si no tenemos raíces firmes. Mire, vaya conmigo allá a Efesios 4, capítulo 4. No le va a hacer daño leer estos versículos. Efesios capítulo 4. Ya vamos terminando. Efesios capítulo 4, versos 11 al 16.
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, ahí está el crecimiento, en esa unidad y en ese ejercicio de sus propios dones en la iglesia y para la iglesia, para edificación de su hermano. A estas alturas de la vida, hermanos, ¿será que usted ya conozca cuál es su don? Y si lo conoce, ¿lo está poniendo en práctica? Si lo conoce, ¿está edificando a su hermano? Pero no puede haber, hermanos, crecimiento espiritual si no tenemos una buena nutrición. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Será de la palabra de Dios o de las cosas de este mundo, de las cosas de esta vida? Recordemos, aquí va a haber, hermanos, mucho entretenimiento, va a haber muchas distracciones que fácilmente nos van a desviar. Iba a leer la Biblia, pero pasé por ahí y miré la tele encendida y ya me quedé un momento viéndola. Y ya me quedé y media hora, una hora, y ya después me dio sueño y ya no voy a leer. Se perdió el día, perdió la oportunidad. El martes de oración venimos acá al culto, vamos a orar luego. Y esos minutos, hermanos, que debiéramos aprovechar para orar y tener esa comunión con Dios, ¿la aprovecha? ¿Está allí constante orando a Dios o simplemente está dejando pasar el tiempo? Está allí porque, bueno, hace calor y aquí la termina y por eso no le gustan los martes a muchos hermanos, porque hay que orar. Y si no ora acá, en la iglesia, difícilmente va a orar en su casa. Hermanos, si realmente una oración acostado en la cama no es muy eficiente. Ciertamente la postura no es la clave, no es lo principal, pero es ese su respeto, es esa su devoción y es esa su manera de venir ante su Dios y Rey. Pregunto, ¿cómo se presentaría usted ante su presidente de su país? ¿Le daría la mano así? ¿Qué onda? O con mucho respeto. ¿Cuánto más, hermanos, ante Dios? Hermanos, hay muchas cosas que fácilmente nos van a desviar del propósito, nos van a distraer. Y debemos estar conscientes de ellas y hacerlas a un lado, si queremos crecer, si queremos avanzar en nuestra vida cristiana. Hermano, el propósito de la vida cristiana no es solamente que usted sea miembro y venga a la iglesia cada vez que hay y participe de los cultos. No es ese el propósito. El propósito es alabar a Dios, el propósito es reproducirnos, el propósito es nuestras familias también. Estamos aquí, pero ¿y el resto de nuestra familia? Familiares, aquellos que saben que somos cristianos. Entonces mucho camino nos resta todavía. Debemos, hermanos, ir adelante por un crecimiento espiritual, pero no puede haber crecimiento si no hay raíces, si no hay una base, si no hay fe, si no hay convicciones de que debemos hacer las cosas que Dios nos manda, en tiempo y fuera de tiempo, cuando esté bien, cuando esté mal, cuando esté sano, cuando esté enfermo.
cuando esté al borde, debemos hacerlo. Otro beneficio de tener raíces es de que podemos estar firmes para soportar las aflicciones y las persecuciones también. Firmes para soportar las aflicciones y las persecuciones. Volviendo allí a nuestro texto en Mateo 13. Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego tropieza. Hermanos, es lo que estábamos hablando. Si no hay raíces firmes en fe y convicción, un cristiano no podrá sostenerse. No podrá estar firme cuando le venga la prueba, no podrá estar firme cuando le venga la tentación, porque no tiene raíces. Aquella plantita que está encimita fácilmente puede ser arrancada, pero podemos arrancar con la mano un ceibón, un árbol que se ha arraigado firmemente en la tierra. No podemos. Así debe ser el pueblo de Dios, hermanos. Debemos estar firmes en Dios, en fe, en convicciones de este mundo. Hermanos, si usted sabe, solamente es echar un vistazo al mundo, y el mundo le va a decir muchas cosas, le va a querer enseñar cómo comportarse, le va a querer enseñar las cosas como son. La ciencia le va a decir de la evolución y de millones de años de evolución de la Tierra y de que cómo se formó y todo eso, pero su fe, ¿dónde está su fe? Su fe le va a decir, no, eso es una locura, porque la palabra de Dios dice que no, de que Dios hizo al hombre. Y por el estudio bíblico podemos decir que más o menos son 6.000 años de historia humana. Claro, antes no conocemos de eso, pero de historia humana más o menos es eso. No, que cada quien tiene la decisión de ser quien quiera ser. Hay muchos sexos, pero la Biblia dice que solo creó dos, hombre y mujer, sexo femenino y sexo masculino. Y eso está de moda, hermanos, y eso va a ir en aumento. Eso va a ir de mal en peor. Hermanos, y cuando nos toque enfrentarlo, ¿qué pasaría teniendo usted, un familiar que de repente le agarre por ahí diciendo que es otra cosa? ¿Cómo le confrontaría? O yendo más allá, ¿se imagina un hijo que salga con esas cosas? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero hermanos, fuera de la palabra de Dios no podemos estar firmes. O por ella, hermanos, nos mantenemos y morimos, o simplemente somos arrastrados y llevados, como leímos ahí en Efesios 4, para que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo estratagema y de todo engaño de Satanás. No hay otra manera, hermanos, de estar firmes para soportar las aflicciones y para soportar las persecuciones que se nos vengan. ¿Cómo pudo Jesús vencer la tentación? Sino por la misma palabra de Dios. ¿Cómo pudieron los apóstoles dar su vida, su propia vida, por su fe? Porque creyeron en Jesús, porque le siguieron, porque dejaron su propia vida, las vidas que llevaban, por seguir al Maestro. Recuerde Juan 16:33, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tal vez, hermano, usted está pasando alguna aflicción, alguna prueba, alguna dificultad, pero solamente, hermanos, arraigados y cimentados en la palabra de Dios y fortalecidos con la presencia de Dios por medio de la oración
es que va a poder triunfar, es que va a poder seguir adelante, es que va a poder vencer aquella situación que está pasando. Hermanos, y si aquella situación, aquella prueba lo lleva a Dios, pues bendita prueba, bendita tribulación que está pasando, porque lo está llevando a Dios. El problema fuera de que estando en esa situación usted más bien se alejara y dejara de confiar en Dios. Dejando de confiar en Dios, hermano, no va a poder crecer espiritualmente, no va a poder cumplir el propósito, su propósito de Dios en su vida. No va a poder. Hermanos, los beneficios de tener raíces es de que vamos a poder crecer espiritualmente. Vamos a poder triunfar en la vida cristiana. Y no quiero decirle de que va a estar todo el tiempo bien y de que no va a tener ningún problema. No, es de que usted, a pesar de los problemas, va a poder triunfar, va a poder vencer. Y hermanos, y qué gozo es cuando venza la tentación, cuando pase la prueba. Y entonces va a pasar al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel pues le va a venir otra prueba, quizás más difícil, diferente. Pero esa es la idea, hermano, crecer y seguir adelante. Si queremos ser moldeados por Dios, recuerde, aquel material que está sobre el yunque va a ser golpeado una y otra vez hasta quedar como el arquitecto, como el alfarero quiere. Antes no. Antes no. Lo bueno cuesta, hermanos. En conclusión, hermanos, debemos crecer como los árboles. Debemos crecer para abajo primeramente. Debemos echar raíces y arraigarnos firmemente en la tierra para luego crecer para arriba. Una vez que eres salvo, inicias la carrera de la vida cristiana. Es un día a la vez, es un proceso. No te haces perfecto de la noche a la mañana. El crecimiento, hermanos, no es instantáneo, no ocurre en una hora ni en un día, ni siquiera en la primera prueba. Pero con paciencia, constancia y firmeza podemos glorificar a Dios en nuestras vidas por nuestro servicio a Él y en la iglesia. Así que, hermanos, les animo a seguir adelante, a seguir peleando la buena batalla hasta terminar, hasta el final. Ahora, quiero hacer una advertencia también. Debemos echar raíces firmes en fe y convicción para poder soportar el peso de nuestro propio crecimiento. Para poder soportar el peso de nuestro crecimiento. ¿Qué significa eso? Cuando crecemos, hermanos, hay peligros. Hay peligros. Cuando triunfas en la vida cristiana, cuando maduras, cuando llegas a cierto nivel en el que te puedes desviar, en que te puedes perder también y creerte superior a los demás. Entonces sí, el objetivo y el propósito es crecer, pero aun cuando logremos crecer, hermanos, debemos siempre mantenernos humildes a Dios, humildes en la iglesia, sirviéndonos unos a otros y no creernos, ¿verdad?, superiores a los demás. Hermanos, que Dios nos ayude y podamos ser diferente a como esta semilla que cayó entre pedregales, entre piedras, y que no pudo dar fruto, porque apenas salió, vino el sol, la quemó. Tengamos cuidado en ese camino de crecimiento, ¿verdad? Porque le van a venir pruebas. Si usted es cristiano, le van a venir pruebas, le van a venir dificultades. Eso es seguro. Alguien quizás habrá dicho, tal vez me iba mejor cuando estaba antes de ser cristiano, en el sentido de que quizás no tenía tantos problemas como ahora tiene en la vida cristiana. Pero hermanos, eso es parte, ¿verdad? Es parte de la vida cristiana y no es para desecharlo. Todas esas cosas nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar a formar nuestro carácter, nos van a ayudar Esto es un desierto, tenemos que pasarlo, hermanos, pero al final va a haber una gran recompensa. Al final vamos a tener
ese reposo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, hermanos, sigamos adelante, sigamos peleando la buena batalla y sigamos, hermanos, creciendo y echando raíces para dar frutos para el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bien, hermano, le damos gracias a Dios por su palabra. Creo que el hermano Mario ha traído este estudio que ha preparado con el propósito de que nos examinemos, ¿verdad?, nosotros mismos. Y siempre hay visitas, ¿verdad?, que necesitan conocer la interrogante de la vida. En Apocalipsis creo que es 20:15, si no me equivoco, o 21:8. Dice, habla de la segunda muerte. Si hay una segunda muerte, es porque hay una segunda vida, un segundo nacimiento, una segunda muerte. La pregunta es, ¿y sigue en el aire? ¿Ya naciste de nuevo? Como decía el hermano, no se trata de que ya leíste la Biblia. No es esa la pregunta. No es la pregunta, ya oraste, ya leíste la Biblia, ya predicaste, ya evangelizaste, ya viniste al culto. No es esa la pregunta. Todo eso está, como le dijera, como en segundo término. Lo principal que está en primer término es, ya naciste de nuevo, ya eres una nueva criatura. Porque de lo contrario puedes hacer todo, venir a la iglesia, escuchar los mensajes, orar, cantar, muy bonito, pero nada de eso te va a permitir entrar al reino de los cielos. Jesús fue enfático en decir, en el verso 3, si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y en el 5 dice, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no has nacido de nuevo, aquí puedes venir. Si no has nacido de nuevo, puedes leer la Biblia. Si no has nacido de nuevo, puedes cantar. Todo puedes hacer si no has nacido de nuevo, menos entrar en el reino de los cielos. Y esa debería ser la premisa en nuestra vida. Examinarnos y preguntarnos, ¿ya nací de nuevo? ¿Soy una nueva criatura? ¿Realmente soy un hijo de Dios? Porque si soy una nueva criatura, tengo nuevas características, no sigo siendo la misma persona de antes. Si soy un hijo de Dios, tengo que vivir e identificarme como un hijo de Dios y participar de la naturaleza de mi Padre, que es Dios. Es interesante eso, muy interesante. Y miren que Jesús se lo dijo a un maestro de la ley, que conocía muy bien todo el antiguo pacto. Y nosotros a veces lo más que algunos versículos ahí de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el 3:15, y algunos ahí. Él se conocía a todos, donde llevaba punto, donde llevaba coma, donde llevaba tilde. Y le dijo Jesús, ¿cómo tú siendo maestro de la ley no conoces esto? Te es necesario, oiga bien, no es una opción, es una necesidad. Te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, ni puedes ver, ni puedes entrar al reino de los cielos. Amén. Gracias, hermano Mario. Dios le siga dando sabiduría, ¿verdad? Y fortaleza para que pueda seguir edificando a la iglesia. Lo mismo el hermano Rieder, que nos trae la enseñanza, y el hermano Kenneth, que lo sigue usando Dios para los jóvenes.
Hermanos, es importante por eso la preparación para que Dios nos pueda usar. Entre más nos preparamos, mejor servimos al Señor. Pongámonos cómodos, vamos a orar. Vamos a orar, a ver, todos orando, si pueden comer, levanten la mano, ¿cuántos pueden comer aquí? ¿Cuántos pueden comer? Todos, ¿verdad? A ver, ¿cuántos ahora no comen? Están a dieta, en ayuno, si ya están por desaparecerse. Todos podemos comer, ¿verdad? Si todos podemos comer, a ver pues, ¿cuántos pueden respirar? Todos podemos respirar.